Buenas noches. Buenas noches, Jimena, y en todo caso muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder conversar contigo. Nos conocemos de hace tanto tiempo y podemos hablar, creemos, con mucha sinceridad. Muchas gracias, Nardi. Fue la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia durante el tiempo más largo. Acompañó al presidente desde el 22 de enero del 2006 hasta el 22 de enero del 2015. Estamos hablando del primer y segundo gobierno del presidente Evo Morales. A estas alturas, ¿usted ve cómo se está reflejando la información con relación al tema de corrupción, justicia? Quisiera un análisis de usted en su calidad de abogada, de socióloga, por favor. Sí, mire, Jimena, yo creo que el tema de la corrupción, un tema muy importante. No tenemos que olvidarnos que Bolivia era considerada el subcampeón de la corrupción, y esto gracias al gobierno del MIR. Eso es lo que ahora ya se olvidan, ¿no? Y quieren aparecer como los protagonistas en la lucha contra la corrupción. Ellos han tenido el peor gobierno, yo creo, en ese momento, porque éramos considerados los subcampeones en la corrupción. Y poder trabajar para cambiar esa imagen de nuestro país no fue fácil. Fue una tarea muy difícil, muy dura. No nos olvidemos que durante el gobierno del presidente Evo Morales se promulgó la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es una ley que la pedían los ciudadanos y las ciudadanas, pero sobre todo es una ley que responde a la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Esta ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, recoge estas dos convenciones, pero también recoge el sentir del pueblo boliviano de que quería una lucha frontal contra la corrupción, la recuperación de los bienes del Estado, pero también, por otro lado, sanciones más drásticas para las personas que cometen un hecho de corrupción. Analizando todo lo que me ha tocado vivir, sobre todo a mí, en la implementación de esta ley, que no ha sido fácil, porque me ha tocado hacer denuncias contra gente del MAS, me ha tocado hacer denuncias contra incluso colegas míos, ministros, ministras. No ha sido una tarea fácil, pero yo lo que sí puedo decir es que por fin se habla más abiertamente a la corrupción. Ya no se tolera la corrupción, se denuncia inmediatamente. Antes, por ejemplo, se escuchaba decir, Jimena, y usted, estoy segura, ha escuchado decir, roba pero hace, ¿no? Está robando pero hace, entonces mejor le perdonemos. Creo que eso ya ahora no existe. Ahora hay una sanción moral, además de la sanción penal, pero una sanción moral muy fuerte del ciudadano de a pie para las personas que cometen un hecho de corrupción. Y claro, también tenemos que decir que este flagelo de la humanidad, porque no hay otra manera de conceptualizar la corrupción, alcanza varias instituciones del Estado, instituciones estatales, y entre ellas las del órgano judicial. Antes que yo dejara el 2015 el ministerio, y recordará usted, porque estuve también acá conversando en este canal, explicando que habíamos presentado denuncias contra jueces, fiscales y policía, ¿no? Por que en la verificación de sus declaraciones juradas habíamos detectado que lo que percibían durante su gestión no coincidía con los bienes adquiridos. Presentamos estas denuncias, 50 contra jueces, 50 contra fiscales, 50 contra miembros de la Policía Nacional, altos mandos, por supuesto, y entregamos eso al Ministerio Público porque eso es lo que correspondía hacer en ese momento. No prosperó en el Ministerio Público. Veo que no ha prosperado, que no se ha logrado realmente tener un resultado con eso, y más bien me ha conseguido muchos enemigos en el órgano judicial, ¿no? Tanto entre jueces y fiscales. Pero bueno, esa era la tarea que me tocaba hacer y la hice. Entregamos estas denuncias en Fiscalía General, con prensa, etcétera, con toda la documentación y la prueba
que se había procesado desde el Ministerio de Transparencia. En el Ministerio de Transparencia, ¿está dentro de sus funciones hacer un seguimiento a todas las denuncias que quedaron ahí, varadas en el Ministerio Público, con toda la cantidad de denuncias contra fiscales, contra jueces, policías? La tarea del Ministerio de Transparencia, si bien hay que hacer un seguimiento, pero la tarea fundamental es presentar y poner en conocimiento del Ministerio Público, que eso es lo que hicimos, ¿no? Yo espero que en algún momento el fiscal general pueda informar en qué encontró, cómo encontró estos, porque seguramente ahora recién está tomando conocimiento de los casos. Y nosotros también poder saber si avanzó algo, no avanzó, etcétera, todas estas denuncias contra estas personas que las identificamos claramente, adjuntamos toda la documentación, toda la información que habíamos ido recogiendo, ¿no? Por otro lado, Jimena, también el Ministerio de Transparencia realizó una investigación científica, una investigación realmente muy importante sobre cuáles eran las causas de la corrupción en 3 instituciones: la Policía Nacional, la Caja Nacional de Salud, porque realmente teníamos muchas denuncias contra la Caja Nacional en ese momento, y contra la Universidad Mayor de San Andrés, que también teníamos un número elevadísimo de denuncias por hechos de corrupción. En estas investigaciones, debidamente también, por supuesto, documentadas, cada investigación la hizo un investigador especializado en el área, y tengo que decirle aquí que, por ejemplo, la investigadora que estaba llevando adelante el trabajo con la Policía Nacional recibía amenazas, amedrentamiento, etcétera, de la propia policía. De la propia policía. ¿No? Fue un poco difícil hacer ese trabajo, pero lo logramos hacer estas 3 investigaciones, cuyas conclusiones, por supuesto, se entregaron al rector Albarracín, se entregaron al comandante de la policía y también al Ministerio de Salud, para que a través de del Ministerio de Salud la Caja Nacional pudiera hacer algo. Porque además en las conclusiones nosotros, por supuesto, dábamos a conocer dónde y en qué momentos se cometen estos hechos de corrupción, y también una propuesta de cómo combatir estos hechos de corrupción. Lamentablemente tampoco estas investigaciones han podido tener un eco en estas autoridades, que esperamos que en algún momento las retomen, quizás haciendo otros ajustes, pidiendo una actualización de esta investigación, pero ya hay las bases, ¿no? No se olvide, Jimena, que durante mi gestión creamos el Instituto de Estudios Bolivianos por Hechos de Corrupción, porque lo que había que saber no era solo se cometió este hecho de corrupción, hay que hacer la denuncia, hay que procesar, hay que meter a la cárcel, no, sino cuáles son las causas, ¿no?, de estos hechos. Y eso es lo que hicimos en este instituto tan importante que era parte del Ministerio de Transparencia. 2 de los casos de corrupción que más han sacudido a la colectividad por el impacto, por ejemplo, las irregularidades, las denuncias en el Fondo Indígena. Estas denuncias, pero salieron gracias al trabajo de la prensa. Yo me acuerdo cuando Claudia Soruzco de Página 7 comprobó y denunció ya en noviembre del 2013 los proyectos financiados por Fondioc eran fantasmas, no habían sido ejecutados. ¿La prensa cuánto contribuyó para visibilizar todas estas denuncias de corrupción? Bueno, siempre ayuda, ¿no? Ayuda cuando sobre todo la prensa es prensa seria, porque también, Jimena, querida, debo decirle que muchas veces la prensa ha magnificado un hecho que no era tal, ¿no? O sea, ha puesto en el banquillo del acusado a una persona que no correspondía o que no habían las pruebas suficientes. Pero siempre el trabajo de la prensa seria, por supuesto que ayuda. En el caso del Fondioc ya no fue durante mi gestión, pero lo que sí, a través de toda la prensa, uno puede evidenciar que se ha hecho un procesamiento, que se ha hecho una investigación. Han habido incluso 2 exministras privadas de libertad que no están gozando de libertad plena en este momento. Están con detención domiciliaria. Con detención domiciliaria, ¿no es cierto?
Entonces, hay un procesamiento, hay gente que está privada de libertad. Ahora lo que corresponde es, por supuesto, concluir este proceso. Eso es lo que le pedimos al órgano judicial, que una denuncia que se presente se cumpla dentro de los plazos procesales establecidos por ley. El juez, el fiscal, tiene plazos que lamentablemente no los cumple. Fue otra de las denuncias que nosotros hicimos, incluso poniendo días, cuántos días había llevado un procesamiento de una denuncia. Ese es un gran problema. En el caso del Banco Unión, 36.7, 36.700.000 bolivianos, Juan Franz Pari. Recién Mariela Valdés, que fue una funcionaria del Banco Unión que alertó sobre este desfalco, recibió detención domiciliaria, pero ella fue la que alertó. Estuvo más de un año recluida. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo ha estado viendo usted, que era ministra de lucha contra la corrupción, estos casos, el del Banco Unión, por ejemplo? Mire, querida Jimena, yo creo que lo que no se ha hecho es dar cumplimiento y dar fundamentalmente un seguimiento a lo que dice la norma. Existe una ley de protección de denunciantes y testigos por hechos de corrupción. Y en esta ley se establece claramente que el Ministerio Público debe brindar todas las garantías a la persona que presenta una denuncia por un hecho de corrupción. Porque muchas veces alguien de una institución que presenta una denuncia se ve más bien o sin trabajo o empieza el acoso laboral contra esa persona. Para evitar todo esto es que se planteó la ley de protección de denunciantes y testigos, que está en vigencia, ¿no? Yo creo que esa ley no la han puesto en ejecución los del Ministerio Público. Y bueno, yo no conozco en mucho detalle el tema de Pari, pero sí, yo digo, si realmente esa persona fue la persona que denunció y que alertó sobre un hecho que se estaba cometiendo, a esa persona debía habérsele brindado absolutamente toda la protección. Y un tema importante es, jamás podía ella haber perdido su trabajo. Pero vi en la prensa también todo lo que el calvario que tuvo que pasar esta persona por el hecho de haber denunciado un hecho de corrupción. Y yo creo que lo que tenemos que exigir, y esa es una tarea de la prensa también, es el cumplimiento de la norma, ¿no? Y vuelvo a decir, hay una ley de protección de denunciantes y testigos por hechos de corrupción. Esa ley tiene que cumplirse. Usted ha señalado en varias oportunidades Ministerio Público, juzgados. En algunos casos, las víctimas son los clientes de determinados abogados que están de alguna manera involucrados en consorcios de jueces, de fiscales, y son los que terminan perjudicando, arguyen presiones políticas, argumentan presiones al más alto nivel. ¿Qué opina usted de eso? ¿Presiones políticas? Sí, Jimena, mire, el tema de la justicia, como está ahora, no es un tema nuevo. Yo recuerdo, yo tengo más de 30 años de abogada. Cuando yo era estudiante de Derecho, trabajé en los tribunales, ¿no? Como todos hemos trabajado para poder adquirir una experiencia. Yo recuerdo mucho que, bueno, uno de los jueces que con los que me tocó trabajar, era un juez que siempre le gustaba hacer las cosas bien hechas. Entonces, pedía investigaciones, pedía informes, etcétera, etcétera, para poder determinar elaborar una resolución. Pero recuerdo mucho que habían casos muy complicados que él ya tenía la resolución, ya la habíamos hecho, porque la que typeaba la resolución en máquina de escribir era yo. Entonces estaba hecha la resolución y venía el juez y me decía, Nardi, eso sáquelo, voy a firmar esto. Pero esto no tiene nada que ver con esto, doctor. Sí, pero tengo una orden del parlamentario X, del diputado X, del senador X, o del ministro o ministro X, porque antes no habían ministras. Entonces, ve ustedes, ese manejo hubo, ¿no? Hubo ese manejo. Y eso, yo misma digo, tenemos que ver cómo resolver ese problema. En este tema de consorcio de abogados y jueces, hemos hecho nosotros también una denuncia contra un consorcio de jueces, donde incluso pudimos demostrar que la sentencia había salido
de la oficina del abogado y que esa sentencia ya se la pasaron lista para que firme el juez, ¿no? Hicimos la denuncia. Bueno, nosotros hemos resultado después denunciados por esa abogada a la cual habíamos denunciado porque teníamos las pruebas. Hemos resultado denunciados, ¿no? Entonces, yo creo que, mire, el derecho, el ser abogado es la profesión más noble. Se supone que es para defender al que no se puede defender, para darle voz al que no tiene voz, para estar siempre apoyando al ser humano. Pero lamentablemente veo que estos principios básicos se han ido perdiendo en muchos colegas abogados. Yo he sido docente universitaria por muchísimos años, más de 10 años que he sido docente universitaria, y eso era lo que siempre se trataba de inculcar a los alumnos, pero veo que eso se ha perdido y se ha mercantilizado nuestra profesión, que es una profesión noble, es una profesión para ayudar, es una profesión para exigir el cumplimiento y el respeto a la ley, pero lamentablemente no todos piensan de esa misma manera. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es su análisis, ya para finalizar esta conversación, sobre los errores judiciales? El caso de Reinaldo Ramírez, un hombre en Palmasola que estuvo 14 años privado de libertad y sale porque un policía dice, no, él es inocente, y empieza a entregar toda la información. El doctor Yeri Fernández, 4 años en la cárcel y se descubre que es inocente porque la misma jueza en estado de ebriedad admite que ha metido en la cárcel a un inocente. A una exfuncionaria del Banco Unión que denuncia o alerta el desfalco y ha estado más de 1 año en la cárcel. Estos errores judiciales, ¿qué se deberían hacer? Bueno, hay que sancionarlos, Jimena. ¿Penalmente? Penalmente. Y eso está claramente establecido en la norma, en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal. Eso no se puede dejar pasar. Ese es un tema que hay que sancionar. No nos olvidemos que eso conlleva una responsabilidad profesional, también para la persona que ha procedido a un juzgamiento sin la prueba contundente que se tiene que tener para sentenciar, ¿no? O sea, eso también hay que ver. Yo espero realmente que con esta propuesta que hizo el doctor Arce sobre la abreviación de los procesos penales se pueda avanzar algo, se pueda realmente evitar este tipo de hechos. Y yo espero que las nuevas autoridades del Ministerio Público realmente asuman ese rol que es fundamental, que es el de defender a la sociedad y al Estado. Y que no defiendan su cargo, que defiendan a la sociedad y al Estado, porque para eso están estos operadores de justicia. Era el ministerio, antes de que se me vaya el tema, antes de terminar esta conversación, era el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Ahora es viceministerio. ¿Qué señal se da con eso? Bueno, no conozco y no sé realmente cuáles fueron los argumentos porque al principio también era un viceministerio y después por decisión del presidente Evo Morales se decidió que sea un ministerio, ¿no? Pero desconozco realmente cuáles fueron las razones para las cuales habrían retornado a ser nuevamente viceministerio. Yo creo que desde la función, por lo menos que me tocó desempeñar con un equipo de jóvenes de primera, las 2 viceministras mujeres, sí, muy fuertes, realmente muy comprometidas, mostramos que era importante, porque además tener un ministerio nos daba un reconocimiento no solo nacional, sino a nivel internacional. Éramos el ejemplo, hemos ido incluso a compartir nuestras experiencias a El Salvador, hemos ido a compartir varias de nuestras experiencias en los eventos de Naciones Unidas, donde se nos pedía más información de cómo funcionaba el ministerio. Sin duda alguna había que hacerle algunos cambios, había que reforzar algunas cosas. Es más, yo creo que a estas alturas hay que pensar en cambiar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que seguramente eso quedará para más adelante, porque las leyes no son hechas en piedra. Sí. Las leyes deben responder a la sociedad y a cómo va cambiando la sociedad también, ¿no? Gracias, Nardi. Gracias por haber venido al programa. No, gracias, Jimena. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Gracias.
Bueno, Nardi Suxo acompañándonos esta noche aquí en el programa. Me voy a ir a la pausa, ya está con nosotros Gary Medrano, director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para hablar hasta hoy cuánto se ha comercializado